El tema de hoy no tiene relación directa con la parsha, pero es un tema que en las últimas charlas que estuve dando, o por acá o por YouTube, surgió varias veces el tema, y varias personas me preguntaron qué significa toda esta cosa, que voy a explicar ahora. Entonces, por cuanto, de vuelta, fue la pregunta de varios, entonces me pareció adecuado aprovechar una charla de estas para expandir un poquitito en el asunto. Primero, un pequeño kitsur, un pequeño resumen del asunto, y después vamos a profundizar un poquitito. Tanto el resumen como la profundización están basados en un Maimer Hasides, en un discurso hasídico del Alter Rebbe. Donde el Alter Rebbe está hablando de otra parsha, no tiene nada que ver con la parsha de nuestra semana, ni Matos, ni Masei. El Alter Rebbe está hablando de parshas Kiseitzei. Kiseitzei falta un poco todavía para esa parsha, que habla de varios temas, entre los cuales empieza la parsha diciendo cuando salgas a la guerra y tu enemigo te entregue y Dios te entregue a tu enemigo en tus manos, y bueno, vas a capturar cautivos, etc. De eso habla la parsha, así empieza la parsha Kiseitzei. Y el Alter Rebbe trae una frase del Zohar. Pero de vuelta, antes de entrar en la frase del Zohar, que es la frase, digamos, madre de todo lo que vamos a conversar, antes de entrar en eso, el resumen. El resumen es, vamos a hablar hoy sobre el rezo. Sobre el rezo. No las partes técnicas del rezo, o sea, cuántos rezos hay que hacer, qué palabras hay que decir, cómo hay que pararse, cómo hay que vestirse, La parte alágica, legal, hoy por lo menos la dejamos afuera. No es el tema de la charla de hoy. Por eso me pareció importante hacer una especie de resumen o introducción para que sepan qué esperar, qué se nos viene, por así decir. La parte técnica, lágica, hoy la vamos a dejar afuera. Lo que vamos a charlar es cuál es el significado, pero no en términos de las palabras del rezo. Si decís la amidad, no decís la amidad, decís el Shema, de hecho se va a hablar un poco de Shema, pero no ese es el tema tampoco. ¿Cuál es el significado de las palabras del rezo y por qué está ordenado como está ordenado por nuestros sabios, etcétera? No, eso tampoco vamos a hablar. Sino lo que vamos a hablar es cuál tiene que ser el movimiento en el interior de la persona en el momento del rezo. ¿Qué es lo que se espera de cada uno de nosotros cuando rezamos? Porque obviamente cuando uno habla de rezo, oraciones o este tipo de cosas, en general tendemos a pensar que se trata del recitado de una serie de, puede ser salmos, puede ser peticiones, pueden ser agradecimientos, llamémoslo oraciones, por llamarlo de alguna manera, que de vuelta contienen diferentes cosas, alabanzas a Dios, agradecimientos, qué sé yo, peticiones. Uno suele pensar que es el recitado mecánico de estas cosas, y de hecho cuando uno va a una sinagoga ortodoxa, en general se va a encontrar con eso. La gente abre el Sidur, llámese el libro de rezos, la gente abre el Sidur, la página que corresponde de acuerdo al rezo, ¿sí? Mañana, tarde, noche, qué sé yo, y bueno, empezá a decir, dale, y empezar, la gente mueve la boca, a veces ni siquiera se escucha lo que dicen, y recitan, y Shoin, Gendik. Terminó el rezo, porque terminamos de recitar todas las páginas que correspondían, y se acabó. Esto fue el rezo, esto fue tefilá. Entonces, claramente, no es lo que nuestros sabios tenían en mente. Este no es el punto de la tefilá, este no es el punto del rezo. Quizás, en alguna perspectiva muy superficial, es así, superficialmente hablando, pero por supuesto no estamos acá solamente para estudiar lo superficial, sino que el Ícar, lo principal, es qué genera en nuestro interior. Y de vuelta, ¿cuál es el movimiento que tiene que haber en el interior de la persona en el momento del rezo? Y esto no es algo que viene de arriba, o sea, no es algo que Dios te lo va a generar en tu interior y vos solamente abrir el librito y empezar a leer y vas a ver cómo va a tener resultados. No way, no es así, de ninguna manera. Es un trabajo que vas a tener que hacer, cada uno tiene que hacer, cada uno de nosotros. Y la idea, de vuelta, de la clase de hoy es entender cuál es ese trabajo. ¿De qué se trata? De hecho, y esto es algo de que dice el Talmud, no tiene que ver con Hasidut, el Talmud dice que el rezo, tfila, es avoida shebalev. Es un trabajo en el corazón y con el corazón. Eso es tfila. Es un trabajo y una avoida. La palabra avoida en hebreo no significa solamente trabajo, sino que el verdadero significado de la palabra avoida es trabajo duro, pero arduo trabajo. ¿Cómo sabemos que ese es el significado de la palabra avoida?
porque hay una expresión en la Mishnah, en las palabras de nuestros sabios en muchos lugares, oiros avudim, pieles trabajadas. ¿Qué significa pieles trabajadas? Cuando le sacaban el cuero, la piel a algún animalito, ponerle una oveja, una vaca, lo que sea, no podés utilizar el cuero así como está. Lo sacaste de la vaca, ya no está listo para usar. Hay que trabajarlo con químicos, bueno, todo el mundo sabe lo que es una curtiembre. Hay que trabajarlo con químicos y con materiales y con tiempo, y tiene un olor terrible. Bueno, no, es evidentemente un trabajo fuerte, duro, hasta que esa piel que sacaste, yo qué sé, de la vaca, esa piel se transformó en un cuero que puedes utilizar para zapatos, carteras, etcétera, etcétera. Este es el concepto de oirois, pieles, avudim, la palabra es la misma que avodá, pieles trabajadas, así como en las pieles trabajadas es un trabajo arduo, de la misma manera, cualquier cosa que nosotros llamemos avoida es porque estamos hablando de algo arduo. Si simplemente hablamos de trabajo, se llama melajá, ¿no? Una melajá de acá, melajá de allá, este trabajo, el otro trabajo. Pero avoida, entonces significa que estás realmente involucrándote en la cosa y cuesta. Y esto es lo que significa avoida shebaleiv, trabajo en el corazón, con el corazón. Esto es la tefilá. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es justamente este asunto. ¿De qué se trata la tefila? Y ahora sí, entrando más en el discurso, no vamos a leer el discurso de adentro porque me parece que va a ser muy aburrido para todos. Solamente ir viendo las diferentes ideas que va trayendo el Alter Rebbe, cómo va construyendo el concepto que quiere transmitir, que es la explicación de una frase del Zohar. Hasta aquí, digamos, fue la introducción. Ahora vamos a la cosa misma. ¿Qué dice el Zohar? El Zohar trae que la siguiente frase: Shas Sloiso, Shas Krova. Así dice el Zohar. El momento, la hora de rezo es un momento de guerra. Literalmente una guerra. Eso es lo que dice el Zohar. Después del Zohar habla de otras cosas. Por así decir, para aquellos que se les ocurre siquiera estudiar el Zohar, qué sé yo, el Zohar es muy críptico. Si lo entendiste, bien. Y si no lo entendiste, a mí qué me importa, es tu problema. Y sigue hablando de otros temas. Hay cientos, literalmente, de discursos hasídicos escritos solamente sobre esta frase. Quiere decir que si uno va a estudiar el Zohar y no va a tener el background, todo lo que está por detrás de todo esto, lo que sostiene todo ese estudio, para entender lo que estudió, y bueno, no vas a entender nada. Así de simple. ¿Qué quiere decir que el momento del rezo es un momento de guerra? Para entender esto, tenemos que entender de dónde sale el concepto del rezo. Nuestros sabios establecieron que recemos como reemplazo de los korbanos, de las ofrendas que había en el templo. Hoy en día no tenemos más templo, el templo de Jerusalén está destruido, que se reconstruya rápido en nuestros días, y en particular en estos días se habla mucho del templo, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, etc. Se estudia sobre esto. Nuestros sabios, cuando se destruye el templo, establecen que recemos a cambio de las ofrendas que ocurrían en el templo. Por eso había una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. Tenemos un rezo a la mañana, un rezo a la tarde, y el rezo de la noche es el reemplazo de las diferentes partes de las ofrendas que no llegaron a consumirse durante el día, se consumían durante la noche. Entonces rezamos también a la noche. Por eso 3 rezos, y de vuelta, establecidos en reemplazo de las ofrendas, los korbanos, las ofrendas. ¿Cómo era una ofrenda? Porque si nosotros establecemos que una cosa es reemplazo de otra, quiere decir que alguna similitud tiene que tener. Yo no puedo reemplazar, una casa por un auto. Una casa es una casa donde la persona vive, etc. Y el auto es para viajar. No son una cosa, un reemplazo de la otra. Yo puedo reemplazar un auto con otro, más grande, más lindo, más nuevo, más viejo, lo que sea, ¿ok? Porque son similares, a pesar de que uno puede ser mucho mejor que el otro. Pero puedes reemplazar uno por el otro. Pero una casa por un auto no puedes reemplazar. Entonces, si había ofrendas en el templo, y nuestros sabios, cuando vieron que no hay más ofrendas en el templo, lo reemplazan con el rezo, entonces el rezo tiene que tener alguna relación con la ofrenda. Algo tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el rezo con la ofrenda? Bueno, vamos a ver cómo es una ofrenda. Y a partir de entender cómo es una ofrenda, como era una ofrenda en el Beis Hamikdash, en el templo, ahí vamos a poder ver cuál es el fundamento del rezo, y a partir de eso vamos a entender por qué es una guerra. ¿Cómo era una ofrenda en el templo? Había muchísimos detalles, que no vienen al caso ahora,
uno de los cuales había un mizbeach, un altar, que era un lugar bastante alto, de 5 metros de alto, si no recuerdo mal, bastante grandote, 16 metros por 16 metros de ancho y largo, y 5 metros de alto, un cubo bastante grande. Y sobre ese altar se quemaban partes del animalito que se ofrendaba, una a la mañana, una a la tarde, como dije antes. Se quemaban en ese altar el animalito. Y no solamente esto, sino que bajaba un fuego, en el primer Beis Hamikdash, por lo menos en el primer templo, bajaba un fuego, en Zohar dice en forma de león, bajaba un fuego del cielo, ¡fum!, consumía esta cosa que pusieron sobre el altar. Imagínense un cubo enorme, de vuelta, 16 metros por 16 metros y 5 metros de alto, grandes, ponían un pedazo de carne ahí arriba y bajaba un fuego, ¡fum!, de arriba y se lo consumía y se lo llevaba. Eso era un korban, eso era una ofrenda. Y si alguien tiene dudas de si una cosa así puede ser, no puede ser y cómo funciona, pues vayan a estudiar Sefer Shoftim, el libro de jueces, la historia de Shimshon, que no es ahora el momento para toda la historia de él, pero la historia de Shimshon, Sansón, lo conocen algunos, empieza así justamente. Empieza así. El papá y la mamá de Shimshon hacen una ofrenda, todavía no existía el templo, hacen una ofrenda y literalmente un malaj la consume y se la lleva, un ángel. La eleva al cielo, lo que sea que quiera decir. Existía, así eran las ofrendas en el templo. Entonces acá tenemos varios componentes, plantea el Alter Rebbe. Componente número 1, el animalito siendo ofrendado. Componente número 2, hay un fuego que viene de arriba. Hay un fuego que cae de arriba y se lleva a este animalito. Componente número 3, que va a aparecer más adelante. Además, nosotros mismos poníamos un fuego sobre el altar. Prendíamos fuego y después venía un fuego de arriba y se consumía este animalito que llevamos. Entonces, evidentemente, hay algo en el rezo que contiene estos componentes justamente. Contiene un animalito, contiene un fuego de abajo y contiene un fuego de arriba. Y todo esto ocurre en un altar. ¿Cómo vemos estos componentes en el rezo? Pues el Alter Rebbe explica así. En el interior de cada uno de nosotros tenemos básicamente dos almas. Un alma divina, que es una porción de Hashem, literalmente. Un pedacito de Hashem en el interior de cada uno. Y tenemos un alma animal. El alma animal, que, como su nombre lo indica, es un animalito. ¿Qué quieren los animalitos? Todo aquello que sea placentero. O sea, el hecho mismo de querer cosas, de desear cosas, no tiene nada de malo. Está buenísimo. De hecho, es la motivación para el avance personal en todos los aspectos de la vida. Querer más. Está bueno eso. No tiene nada de malo. El problema es cuando tenemos que analizar qué es lo que querés. ¿Qué es lo que deseas? El animalito, ¿qué es lo que desea? Todo lo que sea rico, placentero, agradable. Cada uno le puede poner el nombre que quiera. Le puede poner el nombre comida, alcohol, placeres mundanos. Póngale el asunto que quieran. Eso es lo que quiere el animalito. Y no solamente quiere estas cosas, sino que lo quiere con mitafire, ¿sí? Con un quema, un fuego en el interior, como un animalito. De hecho, en la mística judía, el Alter Rebbe nos cita eso, pero para entender la cosa mejor, la palabra Kelev, yo lo mencioné muchas veces, Kelev en hebreo quiere decir perro. Kelev, un perro. Pero Kelev, nuestros sabios dicen que además se puede entender como Kuloi Leiv. Kuloi es todo, Leiv es corazón. Un perro es todo corazón. Eso es un perro. Le tiras un huesito y está re contento, saca la lengua y sale corriendo. Kuloi Leiv, todo corazón. Ese es el animalito que tenemos en el interior. Kuloi Leiv, todo corazón, todo excitación, todo, pero obviamente excitación por las cosas mundanas. Porque si vos te vas a sentar a hablar de Dios, el animalito este no entiende. ¿Con qué se come? Disculpame, ¿Dios es rico? ¿Y me va a traer mucha plata? ¿Y qué beneficios voy a tener de esto? Esto es lo que está pensando constantemente este animalito, que llamamos Nefesh Abamis, alma animal. Esto es lo que piensa todo el día el alma animal. ¿Qué beneficio tengo yo de esto acá, concreto, ahora? No me vengas a hablar ni del mundo por venir, que las mitzvot, tomátela. No me interesa nada. ¿Con qué lo como? ¿Con qué lo bebo? ¿Cómo me genera placer? Eso es lo que disfruta el alma animal. Este animalito es lo que debe ser ofrendado como ofrenda hacia Dios. Si en el altar
ofrendábamos un animalito. Bueno, el altar en el interior de cada uno de nosotros es el corazón. Es el lugar donde ocurre la ofrenda de este animalito. ¿Y cómo funciona la ofrenda del animalito? Y bueno, dijimos que caía un fuego de arriba y que uno ponía un fuego de abajo. Entonces, evidentemente tenemos que tratar de entender a qué se refiere esta idea del fuego de arriba y del fuego de abajo. El Alter Rebbe explica así. El fuego en el interior del animalito es el fuego de las pasiones. Todos los tipos de pasiones que la persona tenga por cosas de este mundo, este es el fuego natural de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros de vuelta tiene otro tipo de pasiones. Está el que le gusta el alcohol, está el que le gusta la comida, y así sucesivamente, cada uno con sus pasiones y sus cuestiones. Este es el fuego natural en el interior de cada uno de nosotros. Este fuego natural hay que hacerlo arder en un fuego que viene de arriba. ¿Qué significa este fuego que viene de arriba? El Alter Rebbe explica así. Cuando la persona medita en la presencia de Dios, ¿en quién es Dios? ¿Qué quiere de mí? Ahora vamos a ver algunos detalles, paciencia, sobre cómo funciona esto. El Alter Rebbe se despacha con un párrafo larguísimo sobre este tema, que no viene ahora al caso. Pero cuando la persona medite sobre la grandeza de Dios, la presencia de Dios, etcétera, como vamos a hablar en un minuto, esto va a generar en su interior un fuego también, un anhelo muy grande por Dios. Cuanto más yo piense y más entienda cuán grande e importante en mi vida es Él, entonces tanto más amor a Dios yo voy a desarrollar en mi corazón. Como todas las cosas, hay un versículo de Fisichlo y Ehul al Ish. De acuerdo a su intelecto, una persona es alabada. ¿Qué significa esto? Cuanto más grande sos, tus pasiones van tomando formas mucho más complejas. Cuando sos chiquitito, ¿qué querés? Caramelos. Y con eso estás contento. Un juguete nuevo. Cuando vas creciendo, ya el caramelo y juguete nuevo no alcanza más y querés cosas más elaboradas. Dinero, pasión de honor, quiero que la gente me rinda honor. Así sucesivamente uno va creciendo más y va teniendo pasiones más elaboradas. De la misma manera, con esto entendemos que el intelecto, porque uno se va desarrollando más y va creciendo más, genera emociones en el corazón. Cuanto más desarrollado es tu intelecto, más elaboradas van a ser tus emociones. Entonces, con esto entendemos que cuanto más uno pueda entender, como vamos a estudiar, quién es Dios, tanto más pasión y ganas en su interior va a tener de vincularse a Él. Si alguien, otro ejemplo sencillo, si uno es, yo qué sé, matemático, y uno se mete en las matemáticas, se le gustan las matemáticas, y habla del tema, y estudia sobre el tema, etcétera, y un amigo tuyo que sabe mucho del tema también, etcétera, te dice, mira, me voy a encontrar con un amigo mío, se llama Juancito. Bueno, sé feliz con Juancito. ¿Qué vas a hacer con Juancito? Y vamos a tomar unas cervezas con Juancito, comer un poco de maní. Ok, que sea feliz. A mí me interesan las matemáticas. La verdad que no tengo tiempo para tomar cerveza y comer maní con Juancito. Esa es una opción. Pero si tu amigo en lugar de decirte esto te dice, mira, Juancito, además de que le gusta tomar cerveza y comer maní, es un genio de la matemática. Es el maestro más grande de la universidad de no sé dónde, que le enseña al máster de no sé qué cosa sobre matemáticas, y a vos te interesa ese tema, ¿no vas a querer charlar con Juancito? Sí, vamos a tomar cerveza, vamos a comer maní, lo que sea, lo quiero ver a Juancito, y quiero charlar con él, a ver qué tiene para enseñarme, porque él está metido en el tema que a mí me interesa. Lo mismo pasa con Dios. Podemos decir la palabra Dios 15.000 millones de veces, y no genera nada, y no vamos a sentir nada, y no nos va a importar nada. Pero si empezamos a analizar y pensar quién es Él, qué hace y qué quiere de mí, ahí va a empezar a generar otra cosa. Esto se llama en Hasides, particularmente Hasidut Chabad, Isboinenus, meditación. Que en un minutito sí voy a leer un parrafito, algunas partes por lo menos, de una meditación que trae el Alter Rebbe sobre este tema en particular. Entonces, resumen, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos hasta acá que el rezo es un reemplazo de las ofrendas. Tenemos hasta acá que el reemplazo tiene que ser similar a aquella cosa que estamos reemplazando. Tenemos que las ofrendas consisten en un animalito y fuego. Fuego de arriba, fuego de abajo. Entonces, en el corazón, que es el Mizbeach, el altar en donde ocurren las ofrendas, tenemos un fuego de abajo, que es el nuestro. O sea, nuestras pasiones, que se tienen que consumir en un fuego de arriba. ¿Qué es ese fuego de arriba? Hashem, Dios. En otras palabras, amor a Dios, pasión por Dios. Cuanto más pasión por Dios tengas, menos pasión vas a tener por las cosas mundanas.
menos te va a interesar el tema. Y esto se ve, no pasa solamente por Dios, es un ejemplo nada más, y se pueden buscar otros y entender otros. Pero lo mismo que yo dije antes con la matemática. Un tipo que su vida es eso, y está realmente metido en eso, la verdad es que uno los ve, no siempre, pero el clásico estereotipo, y de vuelta, hay de todo en todos lados, no se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. Pero a veces estos tipos son zaparrastrosos, parecen schleppers, tienen el anteojo así torcido, y está despeinado. La clásica imagen del Meyugenel, el científico loco. ¿Por qué esa es la imagen del científico loco? ¿Qué tiene? Los pelos así, todo por todos lados. ¿Por qué? Y porque no le importa ese tema. Su mente está en otro lado. A mí no me importa ni cómo me ven, ni cómo no me ven, ni la ropa que tengo puesta. Lo único que importa es qué sé yo, matemática, por decir un tema. No estoy diciendo que está bien o no está bien. Es una idea. Entonces, cuanto más nos interese Dios, menos nos va a interesar el mundo material a nuestro alrededor. Pero aquí viene la guerra. Esto no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el animalito no quiere que le saquen el huesito, el perrito no le gusta que le saquen el huesito de la boca. Déjame tranquilo. Y si vos empezás a tirar del huesito, te va a tirar o un manotazo, o un tarascón, alguna cosa, no lo va a hacer fácil. No va a ser sencillo que vos le digas al animalito, dejá todo aquello por lo cual vos luchaste toda tu vida y dedicate a otra cosa. Dejá el huesito, que representaría, digamos, todas las cosas materiales del mundo, a las cuales estamos extremadamente acostumbrados y las disfrutamos, y a veces son pasiones. Deja eso y dedicate a Dios, que es abstracto y no lo ves y no lo conoces. Tómatela, ¿sí? El animalito no va a querer. Y ahí está la guerra. En esto consiste la guerra del rezo. En el momento que la persona está rezando, y es el momento apropiado, más adecuado, para pensar en Dios, como vamos a pensar en un ratito. En cuanto uno se pone a pensar en estas cosas, el animalito se despierta. De hecho, es una frase famosa, está en el Tanya también, en el capítulo 26, famoso, que cuando uno se levanta, el otro no se queda esperando a ver qué vas a hacer, sino que se levanta y empieza a pelear también. En cuanto vos empezás a pensar en Dios, el animalito que quiere, pensar en comida. Entonces vos estás intentando concentrarte en el rezo, en las 3, 4 palabras que querés decir. ¿Y qué es lo que pensás? Tengo hambre. Tengo una reunión dentro de media hora. No sé todavía qué le voy a decir. Tengo que entregar el proyecto en 20 minutos y no terminé todavía. Pensás en cualquier cosa que no tiene nada que ver con el rezo. Cualquier cosa. ¿De dónde salieron esos pensamientos? ¿No te diste cuenta que estás rezando? Estás haciendo otra cosa. Sí, justamente por eso. No me vengas a sacar mi lugar, dice el alma animal. No me vengas a convencer de la grandeza de Dios y la bondad de Dios. No me interesa eso. Yo quiero comer, quiero hacer mi trabajo, quiero hacer otras cosas. Y cuanto más uno se concentra en el rezo, tanto más dificultades se presentan. Justamente porque uno se está concentrando en el rezo. Esta es la guerra que el Zohar decía, el momento de guerra, el momento del rezo es un momento de guerra. En esto consiste justamente esa guerra. En poder concentrarse, en poder realmente convencer al alma animal, deja de lado un poquitito el mundo material y sabe, por lo menos reconoce que hay algo más. Hay algo más que esta vida que nosotros estamos viviendo acá, vemos y palpamos, digamos, es tangible. Hay más que eso. Hay más que eso. Esto es lo que el Alter Rebbe llama, o no que llama, sino que explica, que es la contraparte de la ofrenda en el templo. El fuego que uno genera en su interior a través de meditar en Dios es ese fuego que viene de arriba, y ese fuego consume al fuego de acá abajo. Consume al fuego del alma animal y lo transforma, literalmente, de pasiones y deseos mundanos para que también aprecie a Hashem. Y eso se logra durante el rezo y con isboinenus, con meditación. Pregunta, duda, comentario. La visión paralela, porque no es contraria, sino paralela a esto que vos comentás, respecto de tener el
judaísmo es una relación con Dios, más que una Sí, religión. sí, Eh, y esta idea de, en definitiva, el rezo es la manera de comunicarse, sí, es la manera de estar en contacto, de tener una devolución, de que Dios, en definitiva, quiere que nosotros nos comuniquemos. sí, ¿De qué manera nos comunicamos? Bueno, o haciendo una mitzvah, es una manera, o eventualmente, o claramente digo, rezando es una manera, se puede entender como una manera de comunicar, ¿no? sí, es, De devolverle, digamos, una parte de esta relación, de este sí, diálogo entre comillas, ¿no? sí, Esta cuestión, si bien obviamente no va en contra de todo lo que vos estuviste explicando, porque está íntimamente relacionada, pero es como que facilita, de alguna manera, pensar en que en definitiva uno reza porque de esta manera se está acercando. Digamos, de sí, esta manera me estoy comunicando. sí, Dios quiere, ¿no? Y no voy a decir necesita para no entrar en un problema con vos, pero Dios quiere que nosotros le respondamos, nos comuniquemos de alguna manera, le digamos, hey, Bueno, no terminamos todavía, no terminamos todavía, pero hacia el final surge este mismo asunto. Después de toda una ofrenda, cuando Dios define una ofrenda en el templo, dice Reyach Nihoyach Ishel Hashem. Es un aroma agradable, un fuego para Dios. Dios disfruta de este trabajo nuestro que nosotros hacemos a través de vincularnos con Él, a través de rezarle a Él, etc. Pero yo lo que veo acá son dos aspectos, en base a lo que vos decís. Hay dos aspectos. No quiero... Nada, hay que pensar las palabras porque no es para... A ver, en todas las es cosas mejor en la vida... cuando no las pensás, es mejor cuando no las Es pensás. mejor cuando las pienso. Lo que pasa es que me falta el Lejaim. Acá Dale no, el verdadero tuya que hay en vos. me falta el Lejaim. Vos tenés judaísmo primer grado y judaísmo segundo grado y así para arriba. Entonces, una persona que nunca se dedica a rezar nada, no estoy acá discutiendo cuánto del rezo uno dice, no, ese es el punto, no me importa. Una persona que nunca se dedica y no reza nada, entonces, ¿sabes qué? La idea que compartís es muy útil, está muy bien. Vinculate con Dios, conectate con Dios, Dios quiere tu rezo, Dios disfruta de tu rezo. Dios elige, necesita, ponele el nombre que quieras, tu rezo. Vale, está buenísimo. Y esto debería ser una motivación para que la persona abra el Sidur y diga algo. Después podemos discutir qué, cómo, cuándo. Esta es otra historia. Pero por lo menos decía algo, decirte un salmo, yo qué sé, decirte una plegaria. Pero eso es judaísmo primer grado. Ni hablar, fíjate que estoy hablando de primer grado, y rezar porque Dios dice que hay que rezar y callate la boca, eso no es ni primer grado. Eso probablemente sea jardín de infantes y no sé si salita de 2 meses, no sé. No existe eso. Pobre del tipo, o la tipa, lo mismo. Pobre del tipo que solamente reza porque esto es lo que hay que hacer y porque Dios dijo, y si no lo haces, ¿sabés la que te va a pasar? Te va a caer un rayo en la cabeza. El próximo negocio te va a salir mal. Y Dios te va a quemar en no sé dónde. Bueno, pobre del tipo que vive su judaísmo así. Eso ni siquiera es primer grado. Pero una vez que uno superó eso, digamos, la constante búsqueda del beneficio. Yo rezo porque quiero que me vaya bien en el negocio que voy a hacer en un rato. Cuando uno supera eso, ok, ¿con qué te encontrás? Bueno, el primer paso con el que te encontrás es el rezo. El rezo es un vínculo con Dios. Es una relación con Dios, una conexión con Dios. Ok, good, está muy bueno. Pero llega un momento, y el Alter Rebbe lo pregunta, lo pone en otras palabras, pero pregunta básicamente esto. ¿Por qué todos los días? ¿Por qué todos los días? ¿Y por qué todos los días lo mismo? Ya me lo sé de memoria. Las mismas palabras, a la misma hora, básicamente, sin entrar en los detalles. La misma palabra, a la misma hora, me tenés podrido. Todos los días encima. Ok, podés verlo, y no está mal, pero en mi humilde opinión también es primer grado.
Es como la relación entre el marido y la esposa. Todos los días tenés que decir te quiero, querida. Porque le gusta escuchar y qué sé yo, y qué sé cuánto. Ok. Vale, y es agradable, y está bien, y es verdad, y hay que cultivar las relaciones. Es correcto. Es correcto. Pero, no sé, asumo, imagino, literalmente si todos los días, a la misma hora, ¿sí? Llegan las 3 de la tarde, por tomar una hora cualquiera, y estás así con el reloj esperando, ¿sí? Cuando llegaron las 3 de la tarde, querida, te quiero mucho. Ok, los primeros días está buenísimo. Pero después, tu esposa te va a mirar y te va a decir, flaco, hay algo acá que no entiendo. Todos los días esperás que sean las 3 de la tarde y mirás el reloj para ser preciso, ¿eh? Porque no querés que se te pase un segundo. En cuanto el reloj hace ping, 3 de la tarde, querida, te quiero mucho. ¿Sabes qué? No te creo más. Los primeros días, entre comillas, me la creí. Era lindo. Qué bueno, mi marido diciéndome te quiero mucho. Pero llegó el tiempo, llegó un momento que ya no te creo más. Ya no me la como esa. No me crees nada. Me estás diciendo, llegaste a la tarde y decís que te quiero. ¿Y eso es una relación? ¿Por qué todos los días? ¿Y por qué siempre igual? ¿Ni siquiera se te ocurre decirme algo diferente? I love you, qué sé yo, decime otra cosa. Siempre lo mismo decís. Te quiero, querida, te quiero, querida. Todos los días, a la misma hora, 3 veces por día. Pará, ya no te creo más. No significa nada. En hebreo se dice minasafa belahutz, de los labios para afuera. Tómatela, no me querés nada. No te creo. Esto es lo que plantea el Alter Rebbe. Entonces, ¿cómo es la onda con el rezo? Ya pasemos primer grado, ya me convenciste, por así decir, hablando mal y pronto, ya me convenciste de que hay que rezar todos los días. Ok, rezo todos los días. Ya me convenciste que este es el texto que hay que decir. El Sidur, ok, listo, abrí el libro de rezo, rezar todos los días. Pero ¿sabes qué? Llega un momento que ya no me significa nada. Ya perdí el norte. ¿Para qué digo todo esto y para qué hago todo esto? Viene el Alter Rebbe y te dice, muy bien, si ahora tenés este problema, pasamos a segundo grado. ¿Qué es el rezo? El rezo no es solamente decir te quiero mucho, querida, o adiós, te quiero mucho, querido, lo que sea. No, hay algo mucho más profundo en el rezo. El rezo es una avoida, es un trabajo, y es un trabajo duro, arduo, difícil. Es una guerra el rezo. ¡Epa! ¿Cómo es eso? Claro. Porque si vos seguís siendo el mismo tipo todos los días, te puedes decir 3 veces por día, no sé cuántos años, te quiero mucho, sos igual. O sea, le decís a tu esposa, te quiero mucho, 3 veces por día, pero seguís siendo el mismo bruto y bestia que siempre fuiste. Dejá los calzoncillos tirados por todos lados, dejá las medias sucias en cualquier lado, nunca levantás un plato de la mesa. Sos un bestia. Pero decís 3 veces por día, te quiero mucho, ¿eh? Ojo, y lo decís con todo el corazón. Tómatela. ¿Cuándo vas a dejar de ser un bestia? Si realmente me querés, podrías alguna vez levantar las medias sucias y llevarlas por lo menos al cesto de ropa sucia. Después discutimos si la lavás o no, pero por lo menos levantá el plato de la mesa y llevarlo a la pileta. Y después discutimos si... Pero no puede ser que me decís 3 veces por día te quiero mucho y no cambiás. Viene el segundo grado, el maestro de segundo grado, y dice, el rezo es una boida, es un trabajo. Vas a tener que cambiar algo. Vas a tener que modificarte en tu interior. En el corazón, que es el Mizbeach del altar, tiene que arder un fuego. Y cuando me decís te quiero mucho, quiero que, como se dice, you mean it. Quiero que realmente lo sientas. Quiero que, no me sale la palabra en castellano, quiero que realmente salga del corazón con toda la intención. Sea de verdad. Ay, de vuelta, 3 veces por día y todos los días. ¿Por qué? Entonces el Alter Rebbe trae una frase de nuestros sabios. Nuestros sabios dicen que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, que es lo que representa en general este alma animal, todos los días se fortalece contra la persona. Todos los días crece. Todos los días un poquito más. Entonces, si vos no te dedicas todos los días a trabajarla, pues no duerme. Sigue andando. Y te va a superar. Entonces, todo es como... Es un ejemplo nada más. Es como en un ring con el box, ¿sí? En el boxeo. No te podés quedar quieto y parado, porque del otro lado te van a llenar de golpes por todos lados. No pienses que tu adversario se va a quedar quieto porque vos te quedaste quieto. Todo lo contrario. Si tu adversario ves que está flaqueando, te va a dar con todo hasta que te tire. Y ganó. Entonces todo lo contrario, vos tenés que moverte y seguir moviéndote, porque del otro lado se siguen moviendo y no va a parar.
Todos los días. Entonces, dice el Alter Rebbe, todos los días tenés que tener esta lucha. Tenés que librar esta batalla en tu interior. Pero es un nivel, digamos, más arriba. Un paso más. Que no quita, ahora escucho, pero que no quita todo lo dicho anteriormente, en primer grado. No. Una cosa no quita la otra. Porque vos no pasás a segundo grado y te olvidás todo lo que aprendiste en primer grado. No, segundo grado está basado sobre primer grado. Entonces, ¿el rezo es una relación? Sí, señor. ¿Dios la disfruta? Sí, claro. Ok, ¿ya compraste? ¿Entraste? Muy bien. Vamos al siguiente paso. Vamos a crecer un poquito. ¿Y tefilá cómo la traducís? ¿Como repetición? Hay gente que lo traduce como repetición, como oración. La palabra tefilá en realidad significa conexión. Conexión. Hay varias traducciones de la palabra tefilá, varias. Una es conexión. ¿Se usa como conexión en la práctica? No, ¿vos decís en hebreo moderno? No. ¿En el hebreo antiguo? Tampoco. Explica el concepto de lo que es la tefilá. Es una conexión, que es lo que estábamos diciendo antes. Explica el concepto de tefilá, conexión. Pero a la misma vez, es interesante, muy, muy lindo que hayas preguntado esto, porque a la misma vez, tefilá es juicio. Plilim son jueces. Y es el mismo shoresh, es la misma raíz en hebreo que la palabra tefilá. Entonces te conectás, buenísimo, pero tenés que enjuiciarte a vos mismo, en el buen sentido, analizarte a vos mismo, qué es lo que hay que, o qué es lo que está puesto en tela de juicio. Totalmente distinto al sentido latino. Totalmente diferente, sí. Pero aún así, si vos vas a una sinagoga, que como hablábamos anteriormente, ¿qué vas a encontrar? Te van a dar un sidur, un libro de rezos, lo abrís y te van a decir en página 48, léete hasta la página 59. Entonces, ¿qué es la tefilá? Bueno, vos lee esto. Anda, lee. Empezás acá y terminás acá. Acá te parás, acá te sentás. Acá lo decís en voz alta, acá lo decís en voz baja. ¿Eso es la tefilá? Y bueno, llamalo rezo. Y si no entendés nada de lo que está diciendo, y sí, es repetir un texto sin significado. Una locura. Una locura. Pero de vuelta, en la práctica se expresa de esa manera. Entre página tal y página tal, anda a leer. Instituye la tefilá a partir de la destrucción del templo. Del segundo. Básicamente sí. Del segundo templo. Ya existía un poco antes también, pero básicamente sí. ¿Cómo? Ya existía la tefilá antes, ¿no existe de la época de Nehemías? No. Por eso, no. Ya existían ciertos aspectos de la tefila, del rezo, antes que eso también. Incluso Anshe Knesset Gdoila, los hombres de la Gran Asamblea, que es lo que vos decís, Ezra, Nehemia y todos los grandes que estaban en esa época, la construcción del segundo templo, ya establecieron ciertos aspectos de la tefilá. Sí, ya existían Batei Knesiyos, existían sinagogas, fuera del Beit HaMikdash, fuera del templo propiamente dicho, ya existían sinagogas. Pero el rezo tal y cual lo conocemos hoy en día es relativamente moderno, es decir, posterior al templo, como lo conocemos hoy en día. Sí. Con toda la estructura, con todos los detalles. La Torá no aparece la tefilá. Sí, ¿cómo que no? Abraham reza a Dios para tener hijos. Sara, Isaac, Rivka. Esos actos, a la institución. ¿A qué llamas institución? A la práctica que uno tiene de tener un orden y tener una oración para repetir. El orden es posterior, el orden no está en la Torá, pero la mitzvah de rezar es una de las 613 mitzvot. ¿En qué consiste la definición técnica, pura y exclusivamente técnica, de la mitzvah de rezar? Cuando necesitas algo se lo pedís a Dios. Dios, necesito dinero. Dios, necesito salud. Dios, necesito un auto nuevo. Dios, necesito lo que sea. ¿A quién se lo vas a pedir? A Dios. Eso se llama tefilá. Es la mitzvah, la definición técnica de tefilá. Alrededor de eso hay, como vos lo llamás, una institución, toda una estructura, un orden, tiempos, formas, textos. Pero el núcleo es eso. El núcleo es ese.
Ok, dicho todo esto, nos falta dos cosas básicamente. Este es un discurso largo que yo estoy resumiendo muchos asuntos, pero nos faltan dos cosas. Uno, definir una meditación que dijimos que el Alter Rebbe explicaba. Y dos, definir, por así decir, el próximo paso, lo que sería tercer grado. Porque ahora voy a explicar la meditación y el próximo paso, pero no quiero que se me saltee nada y que nos terminemos yendo por las ramas, digamos, y no nos quedamos con el asunto completo. Entonces, voy a hacer un mini resumen de la meditación y después la amplío para pasar al próximo paso, que después lo amplío también, pero por lo menos tener claro que existen estos dos pasos que nos falta estudiar. Paso número 1, la meditación. ¿En qué consiste meditar? Meditar significa detenerse en el tiempo, pasar un tiempo pensando en un asunto, concentrado en un asunto en particular. Esto es meditar. Concentrarse en un asunto en particular, un tiempo determinado. No hay un número para ese tiempo. Cada persona tiene otros tiempos, otras formas, etc. Pero cuanto más largo pueda ser ese tiempo, siempre y cuando uno esté concentrado durante ese tiempo, mejor, más efecto va a tener la meditación. Bien, esto es meditar. ¿Cuál es el próximo paso? Después de meditar, como vamos a estudiar, después de meditar, debería surgir en la persona un anhelo profundo, enorme, gigante, de salirse de este mundo. Olvídate, todo lo que tengo a mi alrededor no vale nada. Ahora vamos a estudiar esto, paciencia. Esto se llama Ratzoy. Ratzoy significa el anhelo de salirse de acá. Shoiv, retorno, significa entender que el objetivo final no está arriba en las cosas espirituales, sino que el objetivo final está acá abajo. A pesar de que uno con toda esa meditación va a generar en su interior un anhelo de conectarse con Dios y salirse del mundo, como decíamos antes, el vínculo, la relación, eso es lo único que importa, salirse de acá. No, ojo. Porque ¿en qué se expresa esa relación? Ahora ando a lavar los platos, querido. Tantas veces por día me decís que me querés, tanta exactitud tenés en el reloj para decirme a tal hora te quiero. ¿Lavaste los platos? Eso es quererme. Andá y hace algo, andá a levantar las medias sucias. Eso es quererme. No me vengas a mí con que todos los días me decís que te quiero. Andá y hace algo. Lo traducimos en términos judaicos, andá a cumplir mitzvot. Andá a estudiar Torah y cumplir mitzvot. Pero esta es la introducción, digamos, a los dos pasos que nos quedan. ¿Cuál es la meditación que plantea el Alter Rebbe? Ok. Como estábamos hablando del rezo, el Alter Rebbe toma el texto del rezo y lo explica. Él lo hace en forma bastante breve. Yo no lo voy a expandir demasiado, porque para eso habría que tener todo el orden y la estructura de Sidur en la cabeza, y no creo que sea el caso, pero por lo menos algunos puntos, algunas ideas. Cuando uno abre un libro de rezos, uno encuentra que el rezo está ordenado de manera tal que existe una cosa que se llaman versos de alabanza, psukei de zimbra en hebreo, versos de alabanza. Después de los versos de alabanza están las bendiciones antes de decir el Shema Israel. Después está el Shema Israel, y después está la Amidah, que se dice frente a Dios, de pie, qué sé yo. Son diferentes partes de la estructura del rezo. El Alter Rebbe explica que los versos de alabanza, cuando uno los lee y se concentra en lo que está diciendo, presta atención en lo que está diciendo, va a encontrar ahí que el mundo está dividido básicamente en 4 partes, 4 componentes. El mundo inanimado, el mundo vegetal, el mundo animal y el ser humano. Básicamente. Cuando vos lees los versos de alabanza te das cuenta que está hablando principalmente, no solo, pero principalmente del mundo inanimado y del mundo vegetal. Cómo cada componente de la creación alaba a Dios, y quiere a Dios, y aprecia a Dios. Y no solamente esto, sino que Dios le da de comer a cada criatura, y Dios es bondadoso con cada criatura, y prepara todo lo necesario para que cada una de ellas tenga todo lo que necesita. Esto ya es el primer paso de la meditación. O sea, pensá en toda la creación divina, cómo Él acomoda y ordena cada uno de los detalles de la creación. ¿Qué son cada uno de los detalles de la creación? Bueno, vamos a empezar con los minerales. Y esto va de acuerdo al conocimiento y la capacidad de cada uno, de concentración también. Los minerales están compuestos en realidad por varios componentes. Tienen protones, neutrones, electrones que giran alrededor, átomos que se juntan y generan moléculas. Y todas estas moléculas, todas juntas, generan un material, y los materiales se combinan en sí para generar otros materiales y generar diferentes estructuras y cosas. Todo esto
en la sabiduría de Dios creando el universo entero. Y ahí puedes empezar a crecer. Y todos estos materiales a su vez son absorbidos por las plantas y las plantas van creciendo. La diferencia entre el mineral es que el mineral está quieto, no crece, y las plantas crecen. Pero las plantas también están quietas, en su lugar siempre, y dependen de estar conectadas a su lugar. Los animales, por el otro lado, pasando al próximo reino, digamos, los animales se mueven de un lugar a otro, buscando su comida, y Dios prepara todo lo que cada animalito necesita. Y puedes empezar a pensar, están los animalitos en el desierto, que a pesar de que es un lugar desierto, y así uno puede pensar horas y horas en cada una de las criaturas del universo entero. Cómo Dios acomoda a cada una de ellas, supervisa a cada una de ellas, prepara a cada una de ellas y a cada una de ellas le da sus alimentos. Y automáticamente debería surgir la conclusión de esto es, bueno, si Dios a todos esos les hace tantas cosas y les hace tan bien, ¿y a mí? Pues a mí también. Entonces empecé a pensar en cada una de tus cosas, de tu propia vida. ¿En qué cosas Dios fue bueno conmigo? ¿En qué cosas yo no entendí de qué es lo que me pasa a mi alrededor, etcétera? Uno puede pensar horas en este tipo de cosas. Este es el primer paso del rezo. Segundo paso del rezo, pasamos a lo que se llaman Birjois Kriyas Shema, las bendiciones antes de la lectura del Shema. Si prestan atención en el texto que dicen, el 90% del texto habla de los ángeles. Los ángeles van y vienen y alaban a Dios, lo quieren, y dicen Kodesh, 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 que Dios es santo, santo, santo en las alturas, dónde se encuentra y qué hace, y todos los santos lo alaban todos los días. Y diferentes tipos de ángeles, y tenés Oifanim y Serafim, nombres de ángeles. Fíjense en el texto de cualquier Sidur, eso es de lo que hablan el texto antes de la lectura del Shema. ¿Para qué? ¿Qué me importa a mí lo que hacen los ángeles? Que sean felices. ¿Y yo? Porque en realidad la fuente espiritual de los ángeles es exactamente la misma que la fuente espiritual del alma animal. El alma animal que tenemos en nuestro interior surge de un lugar que se llama Hayois HaKodesh. Los animales santos, los ángeles se llaman animales. Hayois. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que hacen todos los hermanos, digamos, de tu propio alma animal, miramos a nuestro propio alma animal y decimos, ¿y vos? ¿Por qué toda tu familia se comporta de una manera y vos no? ¿No te das cuenta? Más aún, fíjate una cosa, los ángeles entienden a Dios y captan a Dios, por lo menos algo de lo que Dios es, su reflexión, su capacidad, etc. Y ellos automáticamente alaban a Dios. Es como un rey. Si vos ves que un rey de carne y hueso está haciendo una procesión por la calle, y al rey lo siguen los príncipes, y a los príncipes lo siguen los ministros, y a los ministros lo siguen los otros, y el rey tiene toda una corte, todo un parade, ¿cómo se dice? Todo un desfile de cientos de personas que siguen al rey, paso a paso. Vos no se te va a ocurrir que ese rey es un fenómeno, es un grande, debe ser una persona re importante. Si vos lo ves caminando solo por la calle, con las ropas de todos los días, no se te va a ocurrir que ese es el rey, ni que es una persona importante. Pero vos lo ves acompañado por toda una corte y toda una procesión, vas a decir, este tipo es importante. Salvando las infinitas diferencias. Si ves el coche, cuando vino, creo que era Obama, que vino a Argentina, que se cerraron caminos y cerraron la autopista y un lío terrible y a no sé cuántos cientos de metros del lugar donde él estaba no se podía llegar. ¿Por qué? Es un tipo más, igual que yo soy un ser humano. Bueno, ok, lo que pasa es que él es el presidente de Estados Unidos y yo, viste, no sé si soy el dueño de mi casa. Entonces, tiene toda una corte que lo rodea y una protección que le da esa misma importancia. Entonces, vamos a Dios. Dios no es el pobre perejil que le da de comer a los cuervos. Así dice en el texto, que le da de comer a todos los animalitos y a todas las plantitas las cuida. Dios tiene toda una corte de Falafim, miles y millones de ángeles que lo alaban todos los días. Sin límite número de ángeles que lo alaban. Y si vos, el alma animal que está en tu interior, podés percibir esto porque son todos tus hermanos, ¿por qué vos no lo alabás a Dios? ¿No te das cuenta que es un grande? Ya pasaste de que le da de comer a todas las cosas y que prepara el mundo, etc. Ahora te das cuenta que su grandeza trasciende incluso lo que los ángeles entienden. Porque los ángeles dicen, es tan santo, tan removido y tan elevado que no lo puedo captar.
¿Dónde está su gloria? ¿Dónde está su gloria para alabarlo? ¿Cómo es Él? No lo entendemos. ¿Qué es lo que los ángeles ven de Dios? Una reflexión nomás, como si fuese un holograma. No es Dios propiamente dicho, es una reflexión de lo que Él es. Y con esto, ya están reexcitados. Ahí ya pasamos, digamos, al mundo animal. Salimos de lo mineral y vegetal y pasamos al mundo animal porque los ángeles son llamados Hayes HaKodesh, animales. Y aún así, con todo esto, eso no es más que la palabra de Dios creando el universo. Pasamos al próximo nivel. Está escrito en Tehilim, los Salmos, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios se creó todo el universo. Quiere decir que todo el mundo mineral, todo el mundo vegetal, todo el mundo animal, incluyendo los ángeles, Dios los creó con una palabra, o más aún, con una letra. Eso no es más que la letra Hey. Dicen nuestros sabios, y lo decimos en el rezo también, que el Dios creó el mundo entero, que nosotros conocemos, y los que no conocemos también, con la letra Hey, una letra nada más, y el mundo por venir con la letra Yud. Ok, 2 letritas, qué lindo. Quiere decir que todo lo que estuviste pensando durante un rato, porque te llevó un tiempo hasta que llegaste, fuiste subiendo de nivel, etcétera, a Los Ángeles y qué sé yo, llegaste hasta acá, todo eso frente a Dios no es más que la letra Hey. Quiere decir que ¿qué será Dios? Si todo el mundo que yo tengo a mi alrededor y todo el tiempo que pasé pensando en toda su creación no es más que una letra frente a Él, es como quien dice, bueno, decime algo de Einstein. Decime algo. ¿Cuál es la sabiduría de Einstein? Sabe cantar el arroz con leche. Arroz con leche. ¿Ese es Einstein? ¿Eso tenés para decir de Einstein? ¿Es todo lo que tenés para decir? Es un insulto al pobre tipo. Es un insulto. Un genio que sabe y diseñó y toda la ciencia moderna está basada en sus ideas. ¿Y vos me decís que sabe cantar una canción? ¿Que la saben cantar los nenitos chiquititos para salir a jugar? Es un insulto. Entonces, ¿cómo me definís a Dios? A ver, decime algo de Dios. ¡Ah! Creó un mundo impresionante. ¿No sabés lo que es el mundo? Está buenísimo. Y tiene cosas minerales, tiene vegetales, árboles que crecen y tiene animalitos y los pajaritos sobre los árboles. Discúlpame. Eso frente a Dios es nada. Es un insulto. Es una letra de lo que Dios realmente es capaz de hacer. Él es capaz de hacer infinitas cosas más, así como cada uno de nosotros es capaz de decir una letra, y mucho más que una letra, combinar letras y decir palabras, y combinar palabras y decir oraciones, y decir párrafos y escribir libros. Entonces, si vos me decís que me vas a alabar a mí o a cualquiera de nosotros con que sé decir la letra Hey, no es una alabanza, es un insulto. Entonces, pasando al próximo nivel de meditación, ahí empezás a darte cuenta de que todo lo que está a tu alrededor frente a Dios es insignificante. No estoy hablando de si le interesa o le importa o no, no hay que confundir, no estamos hablando de ese tema. No porque no quiera hablar del tema, porque es otro el contexto. El enfoque es otro. El enfoque es, si vos tenés la posibilidad de, para dar un ejemplo bien tonto y bien bruto, y con un problema, y ahora lo explico cuál es el problema. Si te dan a elegir, te doy, mira, frente a vos, un billete de $1 o un billete de $100. ¿Cuál querés? No hay condiciones, podés llevarte el que vos quieras y está todo bien. Ningún problema, es un regalo. Es un regalo para vos, está todo en orden. ¿Cuál tomarías? Y bueno, mira, yo agarraría el de $100. ¿Quién agarraría el de 1? No sé, dejadlo de regalo para otro. Yo me llevo el de 100, sin condiciones, sin ningún problema. Acá pasa lo mismo. Y ahora explico, pero el problema del ejemplo ¿cuál es? Que en la práctica entre 1 y $100 hay una relación directa, total. 100 es 1 más 1 más 1 más 1, ¿ok? Sumás 100 billetitos de $1 y vas a tener $100. Pero acá estás comparando a Dios, que sería, entre comillas, el billete de $100 infinito, con un billete de $1. ¿Cómo puede ser que te quedes con un billete de $1 si podés tomar el billete de infinitos dólares? Sin condiciones, no problem. Entonces, si vos te quedás con el billete de $1, sos un tonto. Si vos te quedás con que la grandeza de Dios realmente depende de su creación, de lo que vos entendés de la creación de Dios, eso no es la grandeza de Dios.
Su grandeza es infinita, sin comparación, sin descripción. La gente suele pensar y llamar a Dios Boré Olam. Dios es el creador del mundo. Tómatela. Es verdad, yo no creo nada y no sé hacer nada. Es verdad. Y Dios crea el mundo. Está buenísimo, recopado. Pero eso no es lo único que sabe hacer. Eso es ínfimo en comparación a lo que Dios realmente sabe hacer. ¿Por qué? Porque es solamente una letra de Dios. Él produciendo una letra, hey. Y eso es todo el mundo que ahí tenemos a nuestro alrededor. ¿Con eso te vas a quedar? Después de que la persona pensó ampliamente en este asunto, ahora pasamos a la segunda parte de lo que yo estaba explicando antes. Debería surgir en el corazón de la persona un sentimiento de Ratzoy. Ratzoy es, me voy de acá. Todo lo que está a mi alrededor es insignificante. ¿Para qué voy a comer? ¿Qué es comida? Gornish, no es nada. ¿Para qué quiero dinero? ¿Qué es el dinero? Nada. ¿Para qué quiero una silla? No necesito nada. Dios, es lo único que importa. El resto no existe, no es nada, es insignificante. Entonces, en este momento surge la segunda parte, en donde dicen nuestros sabios en Sefer Yetzira, un libro interesante, Kabbalah, mística, qué sé yo, Imratz libecha sheiv leecha. Si tu corazón corre, cálmate. Corres, te querés ir del mundo, decís el mundo no importa, no sirve para nada, es insignificante. Cálmate, volvé, retorná a uno. Volvé acá abajo, porque al fin y al cabo Dios quiere que vos estés acá abajo. Y Dios quiere que vos cumples una mitzvah acá abajo. Y no solamente quiere eso, sino que Dios disfruta de eso. Entonces, tiene que haber en la creación entera, todos los aspectos de la creación son dobles. En donde hay como cuando respiramos. Inhalás, exhalás. Inhalás, exhalás. No puedes tener uno de los dos movimientos. Si tenés solamente uno de los dos, bueno, terminás muerto. No alcanza con uno, tiene que estar los dos. Tiene que estar el acercamiento a Dios, la excitación absoluta, meditación, y dejar el mundo entero no existe. En ese momento, retorna, vuelve, pies sobre la tierra. Dios quiere que yo esté acá, vivo, cumpliendo una misión. Tengo un trabajo para hacer. ¿Y ese trabajo qué consiste? Cumplir Torah y mitzvot. Cada una de las mitzvot, de acuerdo a mi capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el rezo cómo funciona? Por un lado, empieza, digamos, el rezo. El hecho mismo de empezar el rezo ya es toda una batalla ganada. Porque uno siempre tiene cosas más interesantes que hacer, más importantes, más divertidas que hacer, más interesantes que hacer. Empezaste, ya te pusiste, por así decir, el saco. En los hasidim nos ponemos un gartel, un cinturón, alrededor de la cadera para rezar, qué sé yo. ¿Ya te pusiste el gartel? ¡Ah! Ya es una batalla que ganaste. Vas a empezar porque no estás preparado. Algo hiciste ya. Y después empezás a pensar en Dios. Y te surge en la cabeza, mientras vas pensando en todo eso, que tenés hambre, como dijimos antes. Tenés hambre y las reuniones y el trabajo y los chicos que hacen lío y todo tipo de cosas. Y el vecino abrió el negocio y hace ruido y el olor, cualquier cosa. Todo sirve para distraerse y salirte de este pensamiento. Pero si vos haces fuerza, digamos, librás esa batalla, luchás la guerra, ¿okay? Lo que va a ocurrir es, vas a generar en tu corazón anhelo de vincularte con Dios. Ratzoy, deseo, anhelo de salirse de este mundo. Una vez que llegaste a eso, el próximo paso es Shoiv, retorná, baja acá abajo, porque después de todo el rezo también se termina, hay un horario, y en la práctica hay que ir a laburar. De hecho el Talmud dice, hay que ir a trabajar, pero el Talmud dice, alevá y ojalá, y una persona pudiese rezar todo el día. ¿Ok? ¿Qué significa rezar todo el día? Estar constantemente conectado y vinculado a Dios. Eso es rezar todo el día, estar consciente de que Dios está ahí, no solamente mirándote para no portarte mal, sino que hay una presencia de Dios en todas las cosas. Eso es rezar todo el día. Alevá y ojalá uno pudiese rezar todo el día. Entonces, en este sentido, es que el rezo se llama una batalla, una guerra. Es una guerra para transformar el propio interior de cada uno de nosotros. Para cambiar ese animal y transformarlo en algo más refinado, más elevado.
Y esto no es algo solamente hasídico, esto es algo yidishe. En el Shema Israel decimos: amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Y más aún, la palabra está escrita entre comillas mal. Debería decir: amarás a Dios tu Señor bechol libjo, con todo tu corazón, con una sola letra beis, libjo, tu corazón, lev shelcha, tu corazón. Pero dice levav ja, dos veces la letra beis, levav ja. ¿Por qué dos veces la letra beis? Pues explica el Talmud: con el Yetzer Toiv y con el Yetzer Hara, con la inclinación al bien y la inclinación al mal. En tu interior tenés dos partes, y las dos partes tienen que aprender a amar a Dios. La parte divina en tu interior, obvio que ama a Dios, es un pedazo de Dios. Pero la parte animal en tu interior no ama a Dios, ama la comida, etcétera, etcétera. Las pasiones mundanas. Esa parte también tiene que aprender a amar a Dios. Eso también tiene que aprender a amar a Dios. Y después está Bechol Nafshecha, con todo tu alma, Bechol Meoidejo, con todo tu ser. No, incluso después de eso también hay niveles. Incluso después de eso también hay crecer. Entonces el rezo consiste en transformar el interior de cada uno de nosotros. Y cuando uno va a hacer ese trabajo, se va a encontrar con impedimentos, se va a encontrar con dificultades. De hecho, para cerrar, digamos, y después escuchamos preguntas, etcétera, pero de hecho hay una Mishnah famosa en Brajois. El Talmud dice que si vos estás rezando significa el rezo que se llama Amidá, que es el rezo de que se dice de pie, los pies juntos, uno no se mueve, etcétera. Si vos estás rezando la Amidá y aparece una serpiente dando vueltas alrededor tuyo, seguí rezando, dale para adelante. Así dice la Mishnah. Pero si aparece un escorpión, interrumpí inmediatamente y anda a otro lado. Móvete, fuera, móvete. Entonces, si vamos, eso es lo que dice la Mishnah. Si vamos a entender la Mishnah en términos bien, digamos, en este mundo físico y material, la verdad que si ves una serpiente dando vueltas cerca tuyo, salí corriendo, no sé, tomátela, no está bueno, no sé si es venenosa, si no es venenosa, ¿qué me voy a quedar ahí parado porque la Mishnah dice que me quede parado? La verdad que tengo mis dudas. Y por el otro lado, ¿qué está diciendo la Mishnah? ¿Que la serpiente es menos peligrosa que un escorpión? Hay serpientes venenosas que te matan igual que el escorpión. Ok, hay escorpiones que son terribles, pero ¿qué está diciendo la Mishnah? El Rebbe explica, basado en Sfarim, en otros libros de mística, que el Rebbe explica muy interesante. El Rebbe dice que el veneno de la serpiente, cuando la serpiente pica, el veneno de la serpiente es caliente. Genera en la persona calor, fuego. Entonces, ¿qué está diciendo la Mishnah? La Mishnah está diciendo: si vos estás rezando y hay una serpiente dando vueltas alrededor tuyo, sentís calor. Y la serpiente no representa calor por Dios, calentura por Dios. Calentura por cualquier otra cosa. La serpiente, digamos, es el símbolo de todo lo impuro, todo lo inapropiado, todo lo malo, digamos. Si vos estás rezando y en tu interior arde el veneno de la serpiente, un calor por la comida, la bebida, el negocio, etc. Bueno, mira, después de todo, seguir rezando, porque por lo menos tenés calor en tu interior, que hay que transformarlo, está mal orientado, pero podés, estás vivo. Si tenés calor, estás vivo. Pero si hay un escorpión dando vueltas alrededor tuyo y estás rezando, móvete. El veneno del escorpión es frío, no es caliente, frío. Se explica en Sfarim, en libros. Entonces, ¿qué simboliza esto? Que estás rezando y no se te mueve un pelo, no te importa nada, sos frío, sos indiferente. El calor indica, de vuelta, calentura, ganas, entusiasmo. Bueno, es verdad, tu entusiasmo está mal orientado, pero lo podés orientar bien y vas a funcionar bien con un entusiasmo positivo. Pero la frialdad, la indiferencia, es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Mira, no me importa si rezo, si no rezo, si soy bueno, si no soy bueno, si estás vivo, si estás muerto, si te va bien, si no te va bien, no me importa. Es lo peor que hay. Una persona indiferente es lo peor que hay. Lo peor que hay. Entonces, eso es lo que simboliza la Mishnah, diciendo: si estás rezando y ves un escorpión alrededor tuyo, esto no lo trae el Alter Rebbe en el Maimar, pero surge de otros lados y es el tema que estamos hablando.
cambia inmediatamente. El Rebbe explica, evidentemente tu avoida, tu trabajo, tu servicio a Dios está mal. No es el correcto. Por eso te genera total frialdad. No es el correcto. Tenés que orientarlo a otro lado. Tenés que hacer otra cosa. Porque no está bien lo que estás haciendo. Cambiá. Cambialo inmediatamente. Meditá, pensá, estudiá, haz lo que quieras, pero está mal lo que estás haciendo. Entonces, simplemente, digamos, cerrando la cosa, en eso consiste la guerra del rezo. Shas Tzloisa, el momento del rezo, Shas Krava. Es un momento de guerra en la cual estás tratando de transformar una cosa totalmente animalística en tu interior en algo útil, en algo positivo, en algo que sepa apreciar a Dios, en algo que sepa servir a Dios.